Muy buenos días, qué gusto verles y qué privilegio también iniciar esta nueva serie junto a ustedes, preparándonos ya con el aroma de Navidad, con el aroma de Adviento que inauguraremos el próximo domingo. Como decía el video, la idea de los próximos domingos hasta fines de diciembre es reflexionar alrededor del acontecimiento más importante para nosotros, que es la Navidad, pero focalizándonos en algunos personajes secundarios que vamos a descubrir no fueron tan secundarios. Fueron súper importantes en la concatenación de acontecimientos tanto para la llegada del Mesías, su cuidado y el posterior desarrollo. Hoy cantábamos recientemente: hoy tu pueblo se acerca a ti, busca de ti, restauradas son las vidas por ti, gracias a ti. También expresábamos: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Ojalá que como María, que pareciera ser derramó también el perfume de Jesús, ubiquémonos, acomodémonos ahora a los pies de Jesús para saber respecto de Él y disfrutar de su cercanía a la hora de esta reflexión. Esta es mi invitación. La historia de hoy me encanta, la he leído muchas veces, no obstante, cada vez que la leo descubro aspectos que me dejan marcando ocupado. Y como varios de ustedes saben, una de mis funciones en la iglesia es tener la bendición de ser pastoreado por el grupo de 60 plus o los adultos mayores. Y en el texto de hoy, estos protagonistas secundarios, entre comillas, en la historia de la Navidad, son adultos mayores. De manera que veamos qué es lo que el Espíritu Santo querrá hablarnos con esta historia que ustedes ya acaban de leer y que está transcrita en esta hojita, y que la subdividí en bloques para no hablar de verso 1, del 2 al 3, del 3 al 5, porque a mí me pasa que tengo un cierto déficit atencional, me pierdo con tanto número y al final entre buscar el texto y oír al predicador ya me perdí la idea. Entonces, quiero que vayamos de inmediato a algunas reflexiones en relación al texto que Tana nos acaba de leer en la historia que nos narra Lucas en los primeros versos del capítulo 1, poniendo el foco en Zacarías, un sacerdote que fue protagónico en tiempos de desesperanza. ¿No les suena esa palabra? Desesperanza. Ese es el ambiente donde va a transcurrir la historia que hoy leemos. ¿Por qué estamos en tiempos de desesperanza? Porque Lucas lo dice ahí, clarito como el agua: cuando Herodes era rey en Judea. O sea, estamos en los tiempos de Herodes. ¿Qué otra cosa peor podría pasar en una sociedad donde hasta la espiritualidad se ha apagado? Herodes es un vendepatria. Ha logrado posicionarse en el poder, condescendiendo con la potencia dominante, y hay un grupito pequeño que, como no puede pelear con ellos, ha preferido aliarse y vivir de las regalías del poderío romano, sin importar el costo que el pueblo esté pagando.
La vida en los tiempos de Herodes era dura. Y si Lucas menciona el tiempo de Herodes, los primeros lectores o los lectores recientes de la carta entienden muy bien las referencias implícitas que hay en ese enunciado. En los tiempos de Herodes. En los tiempos de Herodes. Sin embargo, estamos todavía en el bloque 1. Lo que dice el texto ahí es que en esos tiempos hay una familia sacerdotal. La Biblia de repente, por la cultura de aquella época, es un poco machista, hace más referencia al hombre. Sin embargo, en Lucas rompe ese esquema al partir, porque pudo haberse referido solamente al sacerdote Zacarías, quien va a ser el protagonista de la historia, pero menciona también a Elizabeth. Ya, ahí hay una familia sacerdotal. Y qué interesante es observar en la investigación que hace Lucas el hecho de que no menciona solamente a Zacarías, sino que también menciona a Elizabeth, señalando que ambos eran de linaje sacerdotal. Vámonos al bloque 2. Lucas resalta una particularidad que tenía esta pareja. ¿Cuál era la particularidad? ¿Cuál era? Eran justos a los ojos de Dios y cuidaban de obedecer todos. Dice todos. ¿Se han percatado de eso? Todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y esta pareja matrimonial son un modelo para nosotros hoy. Además de su pacto matrimonial, Lucas destaca su fidelidad a responder al pacto de Dios con su pueblo en obediencia a la ley. Y aunque ya han pasado casi 400 años después de un silencio de Dios, es increíble observar que todavía en este entorno, pese a que estamos en los tiempos de Herodes, aún hay fe, aún hay reverencia, y esta parejita, al obedecer a Dios, modelaba un estilo de vida particular y excepcional a la época. ¿Qué dirían los vecinos, los amigos, las personas que conocían a Zacarías y Elizabeth? Qué pareja más encachada, qué pareja más especial, qué pareja más reverente, qué pareja más fiel. Tú te acercas a ellos y te encuentras con algo especial. Vámonos al bloque 3, a la crisis. Esa presencia de la ambivalencia, esa ambivalencia que a veces genera juicios sociales y conflictos internos y que a veces afectan o que irradian hasta nuestra espiritualidad. ¿Cómo puede ser posible que si Zacarías y Elizabeth eran una pareja excepcional, no podían tener hijos? Mejor dicho, no pudieron tener hijos porque ya eran viejitos. No tuvieron hijos. Y en aquella época el no tener hijos era un estigma. ¿Será que tienen pecados ocultos? Porque eso se creía. Esta pareja debe tener alguna yayita escondida por ahí. Incluso en algunos sectores más religiosos, más fundamentalistas, se calificaba la infertilidad como una maldición de Jehová, fíjense. En vez de que esta comunidad seguidora de Yahvé, del Todopoderoso, ¿ya?
acompañara y diera paz a una pareja que sufría el estigma de no tener hijos, los juzgaba. Y sin embargo, ya Lucas aquí nos marcó la pauta. No. Zacarías y Elizabeth eran justos y fieles, pero vivían una ambivalencia. No pudieron tener hijos. Ellos calificarían para ser estos creyentes resentidos, que viven una fe, pero una fe compleja. Probablemente para ellos a esa edad el tema de la paternidad ya era cosa del pasado, había que asumirlo, ya no fue. Pero Lucas dice que aún así son fieles y su fidelidad se percibe en conductas justas y devotas ante los ojos de Dios y por consecuencia ante los hombres. Lucas resalta esta diferencia entre el ser y el decir ser. Hacían. La gente notaba en ellos una devoción genuina, una devoción reverente a Jehová. Cierto día, dice los versos que están en el bloque 4, a Zacarías le toca oficiar su turno en el templo. Hay un corte abrupto en la rutina del oficio sacerdotal de Zacarías. Es la primera y única vez que le toca en suertes oficiar el servicio de adoración en el lugar santo. Investigando ahí qué significaba eso, resulta que en aquella época habían como 18,000 sacerdotes. Y de acuerdo ya me pierdo entre tanto nombre bíblico, clanes, había como una división de grupos y le tocó al grupo de él en esas 2 semanas oficiar los servicios de adoración tanto en la mañana como en la tarde, y en un día particular le toca a Zacarías, y probablemente esta va a ser la única y última vez que va a tener ese privilegio. Muchos sacerdotes nunca tuvieron la posibilidad de tocar en suertes, la posibilidad de quemar el incienso en ese lugar santo del templo. Este sacerdote que no vive en la urbe tendrá la responsabilidad de representar al pueblo en una ceremonia sagrada. Hay que bajar desde la zona montañosa donde él vivía hasta Jerusalén, pasar por todo un ritual de purificación corporal y espiritual para poder ingresar. Por otro lado, aunque en este templo no pasa nada, hace 400 años que aquí no pasa nada. Se celebra el culto, se celebran los ritos respectivos, pero no ha pasado nada. Sin embargo, vemos a un sacerdote que baja a cumplir con este privilegio, ¿ya? Más encima, ¿saben ustedes que este templo ya no es el templo de Salomón? Hace rato ese templo fue destruido y este templo lo construyó, adivinen quién. Herodes. Como una forma de congraciarse con el sistema, de manera que esta estructura también estaba ya contaminada con este sistema de gobierno perverso que existía en aquel momento. Así que la
posibilidad de que suceda algo es cero. Hay una imagen que no deberíamos leerla a la rápida en este bloque. Verso 10. Dice que mientras el sacerdote Zacarías está quemando el incienso como parte del rito de adoración a Dios en representación del pueblo, afuera hay una gran multitud orando. Y si está orando, lo hace porque aún hay esperanza. Aunque estamos en los tiempos de Herodes, tenemos esperanza. Y ese grupito está orando. Zacarías no está solo. Hay un grupo que ora. La súplica del perdón, de la liberación y de la acción poderosa del Señor es la expectativa que esta multitud tiene y que probablemente es la que está expresando en la oración. En el bloque 5 se nos dice que Zacarías está en el lugar santo, no es en el lugar santísimo, porque ahí entraba solamente el sumo sacerdote. Le tocó en el culto que se hace en la tarde, como ya lo dije, pero ya hace como 400 años que no ha pasado nada en ese templo. No hay registros en esa época que algo extraordinario haya sucedido. Sin embargo, ahora, en el turno de este sacerdote campesino, algo extraordinario está pasando. Me imagino a Zacarías en el lugar donde se quema el incienso. De repente percibe que en un lado hay algo extraño. El ángel del Señor acaba de aparecer y hace uso del protocolo que la mayoría de ellos hace cuando se dan a conocer ante un ser humano. Pues los seres humanos, cuando están en contacto con un ángel, la primera reacción es un ataque de pánico. Y el protocolo angelical, si ustedes ven en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, las primeras palabras que dicen los ángeles, ¿cuáles son? No tengan miedo. De manera que quienes de repente quieren o recitan ese rezo, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, tengan cuidado porque si se les aparece, no sé si van a poder dormir, porque yo oro para que no se me aparezca, que esté presente, pero le pido al Señor que tus ángeles me guarden, pero por favor, tú conoces mi fragilidad, ¿ya? Y no tengo pastillas para enfrentar un ángel. No tengas miedo, Zacarías, dice el ángel. Qué fantástico y sorprendente debe haber sido para este sacerdote escuchar estas palabras. No tengas miedo, Zacarías. Lo llama por su nombre. Herma, no tengas miedo. Epifanio, no tengas miedo. Toño, no tengas miedo. Vámonos al bloque 6. El mensaje del ángel y su repercusión en la familia y en la humanidad. ¿Qué le dice el ángel al sacerdote? ¿Qué es lo que le dice? Lo primero es lo primero. Hay un tema personal no resuelto en la vida de este hombre y su mujer. Había una necesidad de hijo o hija, y aunque habían orado mucho, probablemente ya habían dejado de hacerlo, pues las circunstancias de la realidad humana, de la biología, indican que no hubo respuesta oportuna
a esa oración. Aunque Zacarías y Elizabeth oraron fervientemente, no había pasado nada. Pero la narrativa nos indica que, aunque las circunstancias humanas no cuadraban, las oraciones de Zacarías y Elizabeth no quedaron en los archivos celestiales, sino quedaron en la agenda celestial. No nos olvidemos, nuestras oraciones no quedan en estos archivos como en la fiscalía cuando tenemos algún problema. No. Hay un grupo de ángeles que se encarga de recibir estas oraciones y ponerlas en la agenda celestial. Eso es increíble. El ángel le dice a Zacarías: Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y lo llamarás Juan, que más tarde lo conoceremos como Juan el Bautista. Y más encima le dice: oye, son adultos mayores, los adultos mayores, bueno, yo el próximo año ya cumplo 60 años y uno dice, ya pienso en la jubilación, pienso, chuta, que se vienen los días difíciles. Mientras más se acerca la edad mayor, como que nos preocupa porque parece que la cosa se viene compleja, ¿no? Sin embargo, para estos adultos mayores, les dicen: vienen para ti días de gozo y alegría. Escuchen, adultos mayores, vienen para ti días de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. Será un niño nacido en la vejez, será alguien extraordinario a los ojos de Jehová, y provocará que los creyentes vivan una nueva forma de vivir. Generará un avivamiento, generará un cambio en la religiosidad, cambiará los patrones que rigen hasta el día de hoy la religiosidad. El ángel le instruye cómo debe cuidarlo, pues no es cualquier criaturita. Pues dice, será desde antes de nacer un embrión lleno del Espíritu Santo. Ojo cuando escuchamos hablar tan livianamente del aborto. Juan el Bautista, el hijo de estos viejitos, será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Desde el verso 16 al 17, el ángel le aclara la relevancia y trascendencia histórica que tendrá este niño, que va a ser un hombre con el espíritu y con el poder del profeta Elías. Y los que recordaban la historia sagrada saben que Elías fue el más grande de todos los profetas. Pero Jesús después nos recuerda que no. El profeta más grande en toda la historia es Juan el Bautista. Y aunque en la época de Zacarías y Elizabeth los padres han interrumpido la conexión de Dios con sus hijos, ahora este hijo de Zacarías logrará revertir esta maldición con arrepentimiento y un cambio en el estilo de vida, dejando el camino listito, llano, plano para la llegada del Mesías. Los textos que hablan, ¿no?, de esta historia fueron la inspiración para algunas partes del Mesías de Händel. Ojalá lo escuchen en estos días con los subtítulos en español, porque la entonación, las distintas partes del Mesías que narran estos episodios, a uno lo conmueven. Así que si quieren profundizar, conéctense en YouTube, busquen algún oratorio del Mesías, pero con títulos en español, para ir viendo la narrativa que hoy día estamos compartiendo.
Ay, Señor, pero vámonos al bloque 7, nuestra racionalidad. Si bien es cierto, Dios espera de nosotros que sepamos movernos entre la fe y la razón. Dios no espera de nosotros una fe ciega. Eso es súper peligroso. Si tú quieres tener una fe ciega, estás en una secta. Pero si te vas solamente a un razonamiento, te vas a quedar en una visión, en una comprensión humanista, tratar de comprender lo trascendente de una manera incompleta. Y también no te acerca a Dios. Dios quiere que combinemos tanto la fe y la razón. Como a veces se nos enfatiza, ¿no?, en algunas reflexiones, vamos a la Escritura, descubrimos a Jesucristo, qué es lo que el Espíritu Santo nos guía, cómo el Espíritu trabaja con la razón. Por algo Dios nos dejó un texto que se razona, algo objetivo, que tenemos que leer, que tiene que ser procesado por nuestro intelecto, pero el sello lo pone el Espíritu de Dios. Pero a veces pasa que en circunstancias como esta, hay esa racionalidad que se aparece. Zacarías es fiel, pero es como cada uno de nosotros. Y estoy seguro que nadie puede decir lo contrario. Es como tú y como yo. Y antepone en su respuesta al ángel su dificultad para creer la buena noticia del ángel. Usa la palabra ¿cómo? María también la usa, pero desde otra perspectiva. A diferencia de María, en Zacarías, cuando él dice cómo lo que de alguna manera él espera ahora, una prueba para creer esto. Y ahí es donde el ángel se incomoda y le para el carro. En cambio, María, cuando dice cómo, no es que pide una prueba. María, bueno, ¿y qué debo hacer ahora? ¡Wow! El ángel, en modo castigo, le va a responder a Zacarías dándole una señal, que es la que aparece en el siguiente bloque, y esa señal será el mutismo conversivo, le llaman los especialistas, que sufrirá. O sea, sordumudez hasta que nazca el niño. Pero vuelvo a insistir, no juzguemos a Zacarías así livianamente. Está viviendo un momento extraordinario. Probablemente su psiquis debe estar en conflicto de si lo que está viviendo es realidad o una psicosis. Además de esto, él y su esposa ya son viejitos. A lo mejor hasta ya duermen en dormitorios separados. En términos biológicos, no hay ninguna posibilidad. Zacarías es honesto en expresar una incredulidad que, vuelvo a decir, creo nos identifica a todos los que estamos aquí presentes. Como una vez lo compartí, creo que con las chicas de los años dorados de aquella época. Chicas, por si acaso, pasen a la Salcobrán y compren un test de embarazo. No vaya a ser cosa que algo extraordinario ocurra. Vámonos al bloque 8. Al observar con mayor detención el relato, el ángel deja en una situación más incómoda y vergonzosa a Zacarías, pues se presenta y le dice: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, y fue Dios quien me envió a darte esta buena noticia. Zacarías, que es conocedor de las Escrituras y de las profecías, se acordó de inmediato de Daniel, porque Gabriel
ya como 500 años atrás, ya había recibido la visita de Zacarías y sufrió una crisis de pánico. Si cayó desmayado, el ángel tuvo que recomponerlo. ¿Qué está pasando aquí? Hoy sí, este relato es fantástico, es increíble. El Gabriel de 500 años atrás está aquí en mi presencia y me da esta noticia, y lo primero que hace es atender mi caso. Es Gabriel y viene enviado nada menos que por Dios, y viene desde la presencia de Dios. Probablemente Zacarías también se pregunta: ¿quién soy yo para que aparezca nada menos que el ángel Gabriel ante este servidor? Si yo soy un campesino, vivo en las montañas, no soy de la urbe, no soy conocido, soy uno de los 18,000 sacerdotes. Y a él le tocó. ¿Será realidad lo que estoy viviendo? ¿Puedo creer lo que este ser sobrenatural me está diciendo? Gabriel, como es ángel, le vuelve a aclarar que es enviado de Dios y ha venido a darle una muy, pero muy buena noticia. Y como ya lo dije anteriormente, su incredulidad implicará un castigo hasta que el niño nazca. Zacarías quedó sordo y mudo. Si bien es cierto, ahí dice que quedó mudo, pero por los relatos posteriores nos vamos a dar cuenta que también quedó sordo. Otra pregunta que hace en este tiempo de silencio obligado, mientras acompaña en la gestación a su esposa Elizabeth: ¿quién irá a ser mi hijito? Por otro lado, ¿cómo fue que no actué más reverentemente ante el ángel Gabriel? Después de este turno que ofició Zacarías, que también complicó a la multitud, porque dice el texto que la multitud se preocupó porque se demoró demasiado. Si la quemada de incienso no era era tan común, y ya sabíamos que eran los 10 minutos de todos los días, pero ahora, ¿cuánto rato habrá durado esto? Y algo raro pasó. La gente que estaba orando también presintió que algo extraño estaba pasando. Después de su turno que implicó la última manifestación de Dios en ese templo, si bien a ese templo después llegó Jesucristo, pero no fue bien recibido, Lucas más adelante nos aclara que Zacarías fue fiel a las instrucciones del ángel. Ahora hay una nueva, única y delicada misión. Y Zacarías junto a Elizabeth fue tan fiel, ellos fueron tan fieles en seguir estas instrucciones, que su hijo adoptó todas las características que el ángel le pidió que fueran de alguna manera instruidas por parte de sus padres. Juan el Bautista llegó a ser el más grande de todos los profetas, pues Juan tendría el privilegio de preparar el camino al Señor, cumplir otra promesa profética. No me quiero saltar a las aplicaciones sin hacer al tiro una pregunta: ¿qué espera Dios de tus hijos? Parejas, padres o madres, estén solos o acompañados, ¿qué espera el Señor de tus hijos? ¿Le das la relevancia que Dios espera que demos como padres a la hora de criar a nuestros hijos? ¿Tenemos claridad de lo que Dios quiere, del propósito que hay en nuestros hijos? ¿Qué espera Dios de tus nietos? A lo mejor, porque de alguna manera
Estos papás fueron unos tatitas con Juanito, porque eran adultos mayores. Fueron biológicamente padres, pero tuvieron también ese corazón de abuelito. ¿Y cómo se las arreglaron para criar a este niñito de manera que más adelante vamos a ver a un Juan el Bautista fiel al Señor hasta las últimas consecuencias, incluso muriendo en el martirio, pero siendo fiel al Señor? ¿Qué esperará de ti como papá, mamá, abuelita, abuelito, tío, tía, profesor, profesora? Ustedes que están a veces la mayor tiempo con los niños que los mismos padres. A lo mejor aquí hay alguna asesora del hogar, alguna nana que tiene más tiempo, que tiene más oportunidades de acompañar la crianza de estos niños que a veces quedan huérfanos, para que estos padres proveedores puedan suplir las necesidades de estos niños. Y qué interesante es ver que Dios irrumpe en este cambio de era a través de una familia. Vámonos a algunas aplicaciones. Vuelvo aún en los tiempos de Herodes, en la época de la desesperanza, ese Cronos, ¿no?, que avanza, pero pareciera ser que aún estamos en los tiempos de Herodes. Como en todo país, aunque estén pasando las peores condiciones, un término que he escuchado de algunos hermanos, no quiero mencionar el país, pero se van a dar cuenta de inmediato, que siempre en algún país hay un grupo de personas que son, entre comillas, privilegiadas del régimen, y a este grupo de privilegiados se les llama los enchufados. Y los enchufados lo pasan regio, independiente como esté el resto de la sociedad del país en el que viven. Pero en la historia que acabamos de oír, la situación no daba para más. Y como país, como nación chilena, a lo mejor nosotros creemos que lo estamos pasando bien, no estamos tan mal en comparación a otros países. No sé cómo aterrizar esta palabra y trataré de hacer algo, trataré de hacer un acercamiento a esta expresión en los tiempos de Herodes. El acontecimiento, la historia que ustedes acaban de oír, acontecimiento es la palabra que usa la versión Reina Valera, ocurre en el momento, si bien más necesario, pero nunca imaginable. No sé cuál es tu momento. Como nación, si nos comparamos a otras naciones, podríamos decir, no, si nosotros en Chile tan mal no estamos. Pero no podríamos decir que a nivel global estamos en el mejor momento. Lamentablemente, los promedios de bienestar social en todo ámbito a nivel global son horrorosos. Son horrorosos. Y necesitamos que Dios intervenga de una manera particular. Quizá la venida de Cristo está más cercana de lo que nunca hemos imaginado, y espero que, al igual que Elizabeth y Zacarías, estemos preparados honrando la justicia y la devoción a Dios. La justicia se expresa en la manera en cómo nos relacionamos bondadosamente, generosamente con otros y provocando bienestar en otros. Yo no puedo declararme justo si no me relaciono con otros.
No puedo permitir que al lado mío haya alguien que esté pasando escasez, que esté pasando algún tipo de tribulación y no hacer nada. Eso no habla bien de mí en términos de justicia. Zacarías y Elizabeth eran una pareja justa. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Aunque estemos en los tiempos de Herodes. Quizás en términos económicos, la población aquí en nuestro contexto no estamos tan mal. A lo mejor estamos bien. Pero ¿cómo está el ambiente psicológico en nuestra sociedad? Me parece que no estamos tan bien. Parejas, ¿cómo están hoy día aquí? ¿Cuántas parejas están como Zacarías y Elizabeth? ¿O hay un distanciamiento entre ustedes que no honra la justicia, que no honra la fidelidad del Señor? Y a lo mejor hoy día el Señor en esta palabra les está invitando a perdonar, a reconstruir, a reencaminarse en una convivencia que honre la justicia y la reverencia y la fidelidad al Señor. Familias, ¿cómo están cuidando a sus hijos? En fin, volviendo al tema de en los tiempos de Herodes, ojo, si alguien cree que estamos también viviendo en los tiempos de Herodes, recordemos que a diferencia de aquella época, hoy también vivimos bajo el actual señorío de Jesús, que está por sobre los tiempos de Herodes. Nuestra consigna es: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de la historia. Jesús es el Señor del pasado. Jesús es el Señor del presente y Jesús es el Señor del futuro. Seamos parte de esa multitud que acompaña a Zacarías, orando, pidiendo la intervención de Dios en nuestro medio. Y también como Zacarías y como Elizabeth, pidiendo que Dios haga algo en nuestra familia. Segunda aplicación, que ya lo he mencionado, pero creo que vale la pena reforzarlo. La fe en una familia incompleta. Nuestra sociedad pareciera distinguir un modelo de familia que no sé si existe. ¿Cuántas veces nos comparamos a ese modelo tipo de familia que no sé dónde está y nos frustramos? Ojo, esa familia aparece en las películas, en las redes sociales, en las fotografías de Instagram, en las fotos de portadas, pero en la vida real es re difícil encontrar una familia parecida a la de Elizabeth y Zacarías. ¿Hasta qué punto debilita o fortalece nuestra fe en Dios nuestra condición familiar? Sin embargo, si somos fieles al Señor, el Señor está construyendo por medio de nosotros algo que ni imaginamos. Moisés en el Salmo 90 declara: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. De manera que nadie se esté casando con un estereotipo, con una familia tipo. Tengamos cuidado. La pareja de adultos mayores de Zacarías y Elizabeth son un referente y estímulo para vivir un estilo de vida consecuente en las buenas y también en las malas situaciones de la vida. Pero también fueron una familia de oración.
Así que hago un llamado también a las parejas de esta iglesia que se sienten, entre comillas, incompletas porque a lo mejor falta algo. Para que confíen en Dios. Así como Zacarías y Elizabeth presentaron su carga al Señor, el Señor respondió. Y respondió mucho más allá de las expectativas que hubo en estas reiteradas oraciones. A lo mejor en tu relación de pareja faltan elementos que honran el amor y la reverencia a Dios, como el perdón, como el amor, como el comportamiento correcto. Pero no solo la petición familiar fue respondida con la marraqueta bajo el brazo de Zacarías y Elizabeth. Dios también respondió a la oración de un pueblo. De manera que hoy día también estamos llamados como pueblo de Dios a orar. La oración de aquel grupo que ora fuera del lugar santo decía: Señor, la cosa no da para más, te necesitamos. Lucas nos va a sorprender más adelante. El Señor respondió con la presencia de Jesucristo. Solo Jesús, obrando en la vida del ser humano, puede cambiar el curso de la humanidad. No hay propuesta geopolítica, geoeconómica, de otro tipo de trascendencia que pueda transformar la vida, la relación fraterna entre la humanidad, la reconciliación con toda la creación y el vínculo directo con Dios, como lo puede hacer Jesucristo. Finalmente, la última aplicación: el ángel provocó una nueva misión en Zacarías y Elizabeth. Como ya lo dije anteriormente, el sacerdote Zacarías volvió a casa y tuvo que aguantar la sordumudez hasta que su hijo Juan nació. Las características que nos describen a este Juan apodado el Bautista implican que Zacarías y Elizabeth dedicaron su paternidad en obediencia a Dios para criar al niño conforme a la ordenanza divina. Padres, hago nuevamente la pregunta: ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Tienen ustedes claridad de cómo criar a sus hijos para que descubran el propósito que Dios tiene para ellos? Familia de Encuentro con Cristo, a lo mejor algunos de ustedes están tristes porque aún no llegan los hijos y parece que ya no llegarán. ¿En qué dirección están orando? A lo mejor el Señor responde a vuestras oraciones dándoles hijos biológicos de una manera sobrenatural, o también dándoles hijos adoptados. Tenemos el maravilloso ejemplo de algunas familias de nuestra iglesia que están viviendo la maravillosa experiencia, no fácil, de adoptar. Dios hoy más que nunca celebra con sus hijos que siguen su modelo de adopción. Recuerden que ninguno de nosotros era hijo o hija de Dios. Fue gracias a la obra de Jesucristo que Él nos adoptó como hijos legítimos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Antes no éramos hijos ni hijas de Dios. Vuelvo a recordarles que la iglesia es el lugar donde podemos hacer misión, adoptando a nuevos hijos e hijas, sobrinos y sobrinas, hermanos y hermanas, madres y padres, abuelas y abuelos, nietos y nietas. Ahí hay un espacio de misión que transforma nuestra sociedad individualista y enferma por la soledad y un profundo sentido de orfandad. Eso no puede ocurrir aquí, en la iglesia. No olvidemos en estos tiempos de Adviento, que ya está pronto a comenzar, privilegiar la oración, vivir vidas consecuentes, cuidar, rearmar o armar la familia. Y atentos, porque a lo mejor el ángel del Señor en estos días puede sorprendernos. Que el Señor nos bendiga. Adelante.